creo que todos y cada uno de ustedes merece un aplauso porque han hecho posible. Cada uno de ustedes ha hecho posible Mastermind Latino, primera edición, como yo decía, un sueño cristalizado, y me place ver nacer esta idea de la mente de la doctora Estrella Flores Carretero, a quien amo como amiga y hermana que es, pero también en admiración de su gran capacidad de soñar y de generar ideas y de generar oportunidades y proyectos como este. Entonces, saben ustedes que nuestro invitado especial y además el que recibe como miembro fundador de este movimiento, que es Mastermind Latino, es el señor presidente Álvaro Uribe. Por favor, señor presidente. Le quiero dar la opción, porque nunca le pregunté esto en las entrevistas anteriores, de cuál es su lado favorito, su mejor ángulo. Para que usted escoja la silla. Yo me siento en la otra. Usted me dice, ¿prefiero aquella o prefiero esta? Alguna vez entró alguien a la oficina de la presidencia que yo ocupaba y me dijo, oiga, presidente, ¿usted dónde se sienta? Le dije, aquí no se puede pegar uno ni de la silla. Buen principio. Entonces, vamos a tomar asiento. Es un placer no solo haberlo convocado al evento, sino que nos haya sorprendido ayer con llegar a la ciudad y recién llegado decir, yo quiero saludar y yo quiero quedarme, yo quiero participar y quiero saber de qué va esto con mis propios ojos. Y la verdad que lo hemos valorado enormemente, porque eso no estaba en el programa. Eso fue una decisión personal del presidente de acompañarnos ayer y sorprendernos con su presencia. Muchísimas gracias. Pero para que ustedes entiendan que hay una prehistoria para esta entrevista, el presidente Uribe y yo ya hemos tenido 2 encuentros anteriores. Y yo dije, como las fotos dicen más que las palabras, vamos a traer, aunque sea una foto de la primera vez, que fue en Bogotá, Colombia, y ahí nos sentamos hace muchísimos años y a mí me pareció una conversación magistral donde yo aprendí particularmente muchísimo de la realidad de Colombia y de la realidad latinoamericana. Y fue una conversación bastante distendida, suave, yo no sé si el presidente la recuerda, y luego pasaron los años, pasaron muchas cosas en su vida, muchas cosas en Colombia, y el presidente tuvo la gentileza de aceptar una segunda conversación en los estudios de CNN en español, aquí muy cerca, en Brickell Key. Y tengo fotos de esa entrevista que quiero que ustedes vean, porque nuestro lenguaje corporal lo dice todo. Pasemos a la próxima. Ahí estamos conversando. Yo no recuerdo los temas. Eran otros momentos de... Exactamente. Eran otros momentos. Pasemos a la próxima, por favor, que es un poco más amigable. Estaría yo en la mitad. ¿Es un poco más amigable o no tanto? Pasemos a la próxima, por favor. Pero les voy a decir esto, cuando yo hice el resumen de estas fotos, la foto más importante no es esta, es otra que sigue. Esa es la foto más importante. Esa es la foto más importante, porque en esa segunda entrevista, que el momento de Colombia era tenso, había una tensión, había una fricción, el presidente estuvo toda la hora contestando las preguntas que yo le hacía, desde mi curiosidad, desde mi intriga, y eran temas duros, temas polémicos, pero cuando terminó el programa y yo sentí que a pesar de todo lo que en el medio sucedió y de lo que hablamos, el presidente se sonrió y me dio la mano y me dijo, muchísimas gracias, Ismael, por la entrevista. Yo dije, esto es lo que necesita una democracia, alguien que dialogue y que se atreva a conversar
con un periodista, aunque el periodista le diga cosas que le gusten o que no le gusten. Esa es la realidad. Así que hoy le quería agradecer por esos dos encuentros anteriores y decirle que hoy la vamos a pasar mejor. Es un honor muy grande y saludo a la doctora Estrella, a tu persona, a todos ustedes. Aprendí mucho ayer. Ese ejercicio de la política con ese activismo con que yo lo hago, a pesar de 66 acuestas, que deberían ser 122 porque han sido de día y de noche, lo sustrae a uno muchas veces del estudio, y anoche habría querido seguir horas y horas oyéndolos. Esas fotos indican esto. En la primera, donde yo estoy con un saquito rojo, ahí me veía relajado. El país había quedado relativamente bien. En las otras, donde me tensiono, ahora lo estábamos hablando con Claudia Santander, momentos muy difíciles. ¿Cómo sería la foto mía ahora? De la atención a la distensión por el nuevo gobierno, que ojalá en el 2022, a pesar de tener muchos más años, me permitiera estar tan relajado o más que en la primera foto. Pero cuando usted llegó ayer, yo vi a un Uribe totalmente relajado, armonioso, tranquilo, y obviamente siento que tiene mucho que ver con la esperanza que vibra y siente con este nuevo gobierno de Duque, ¿no? Sin duda alguna, Ismael. Muy bien, entonces comencemos a hablar de... Estamos hablando de empresariado, estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de desarrollo, de progreso, porque de eso se trata Mastermind Latino. Entonces, recordemos al presidente Uribe en su primer gobierno. ¿Qué usted se propuso como misión para Colombia? ¿Qué logró y qué siente que todavía le faltó tiempo de gobierno para haber logrado? En Estados Unidos y en Europa se hablaba de la diáspora colombiana. En los años anteriores a 2002 habían salido 4 millones de colombianos. Toda esa tragedia de los venezolanos que han salido, y se habla de 2 millones 200.000. Imaginen ustedes, habían salido 4 millones de colombianos. Y en alguna universidad les pregunté yo en plena campaña a los estudiantes, ¿quiénes de ustedes quieren irse de Colombia? Todos levantaron la mano. ¿Quiénes seguían sin tiquete de regreso? Todos levantaron la mano. Esas dos circunstancias me hicieron pensar que se había perdido la confianza. Entonces nos propusimos un norte, construir confianza, y empezamos a definir cómo lo hacíamos. Dijimos sobre 3 pilares: seguridad, política de fomento de la inversión privada y política social, que avanzaran simultáneamente. Decían, bueno, pero es que la seguridad tiene muy mala reputación en América Latina por las dictaduras. Entonces nosotros la calificamos como seguridad democrática, y así la practicamos. Pues en medio de dificultades y tropiezos, el país avanzó bastante. Avanzó en seguridad, avanzó en inversión, avanzó en política social. Por ejemplo, a pesar de la crisis 2008-2009, externa a nosotros y que nos paralizó bastante, logramos bajar la pobreza del 53 al 37. La meta era reducirla al 35. Nos quedamos en el 37 por ese tema de la crisis. Yo creo profundamente en la empresa privada, no por la empresa privada, porque es lo único que da las posibilidades de construir soluciones sociales. Alguna vez yo fui inicialmente muy paciente con el presidente Chávez, y él en el tú a tú era muy carismático, muy amable, y una vez, tal vez era 2013, me dijo, Uribe, ¿cómo te parece mi política social de Venezuela? Y el presidente, yo no la conozco en detalle.
pero las misiones tienen lógica, me parece bueno. Y me atreví a decir, ¿me permite hacerle un comentario? Y dijo, claro, Uribe, no acabes la empresa privada. Si tú quieres tener una política social en expansión, en profundización, sostenible, tienes que tener una empresa privada con todo el dinamismo. Me dijo, no se necesita. Fidel, no decía Castro, digo, Fidel dijo en los años 80 que América Latina necesitaba un socialismo con petróleo y señaló a Venezuela. Le dije, no te alcanza. Entonces, eso me ha llevado a mí a luchar muchísimo por esas obsesiones, los valores democráticos, la iniciativa privada, los países seguros, las libertades democráticas y simultáneamente la política social. En todas las entrevistas que nosotros hemos hecho durante Mastermind Latino, porque además es un propósito del concepto del evento, que es humanizar al líder, no solo sus victorias, sino su historia, que es lo que realmente alguien puede modelar, porque el éxito deja rastro. Y yo quiero que usted se vaya al niño, porque yo sé que ir a la escuela para usted todos los días de niño era una aventura. ¿Por qué? Nosotros vivíamos en la zona cafetera del departamento de Antioquia. Mi padre y mi madre muy jóvenes, mi padre empresario del campo cafetero, y mi hermano y yo íbamos a caballo a la escuela. Habían unos carreteables y por esos carreteables nos íbamos a caballo todos los días a la escuela. Yo digo que los caballos dan una lección que uno debería aplicar en la política. El problema mío es que no soy capaz de aplicarla correctamente. Con el caballo hay que tener todo el equilibrio. El caballo no acepta salamería ni maltrato, exige equilibrio. Es lo que uno debería aprender y trasladarlo a la política. Y en la política de pronto el mayor error es perder el equilibrio. Yo siempre soy impulsivo, yo me tengo que estar poniendo unos frenos allá de frente. Es cierto. ¿Y cuándo supo Álvaro Uribe, pequeño, a qué edad aspiró a ser presidente de Colombia? No, hay un cuento que mi hermano le preguntaba que qué iba a hacer mi hermano el presidente, eso era pura leyenda. Lo que sí te tengo que decir, Ismael, es que yo entré a la política sin darme cuenta, antes de llegar al uso de razón, mucho antes de la fecha en que debía hacerlo, porque el país tenía una tremenda violencia entre los partidos históricos, no se había todavía reconocido los derechos políticos de la mujer. La mujer colombiana por primera vez tiene voto directo en el año 1957, mi madre es una de las líderes de ese proceso. Por primera vez las eligen en 1958, a ella la eligen en un consejo municipal, después le eligen presidente de ese consejo y me llevó de la mano en todo ese proceso. Vino el apoyo de mi familia al Frente Nacional, una familia como tantas familias colombianas, muy angustiada por esa violencia política. Y después empezó un tema que se prolonga, mi enfrentamiento a todas las corrientes marxistas, desde la adolescencia y ahora con la nieve de la vida. Con la nieve de la vida sigue esa batalla, Ismael. ¿Nunca creyó en el marxismo? Lo tuve que estudiar mucho para responderle a los profesores de la universidad, pero nunca creí en él. Nunca. Fui disidente cuando en la Universidad Pública Latinoamericana en los años 70 lo que se creía era el marxismo y nos negaron esa gran posibilidad que era la visión del Estado de Derecho. Muy poquitos de mis profesores hablaron del tema. Los que estaban en el área de sociología y economía, su orientación era la dictadura del proletariado. Y las opciones eran o el modelo cubano, o la China de Mao Zedong, o el modelo soviético, o el Vietnam de Ho Chi Minh. No fue fácil mantenernos firmes
en lo que los americanos llaman el law and order, en todas las instituciones del Estado de Derecho, pero quizá de pronto yo le hablaba a los estudiantes en Georgetown, y aquí estaba Federico Rivas, de las condiciones de credibilidad que hay que volver a construir en el liderazgo. Uno de ellas es la consistencia, pero la consistencia tiene problemas, porque uno, por ser consistente, puede volverse terco, obstinado en exceso. Entonces tal vez mi obstinación alrededor de estos principios viene de tantos años de lucha contra las ideas que, si bien no se han apoderado de países como Colombia, sí le han causado enormes dificultades que le han frenado su crecimiento. Cuando decía lo de el equilibrio, ¿verdad? Y que a veces es impulsivo, y ahora dice, a veces me he obstinado demasiado en algo. Yo digo, ¿qué hace el ser humano cuando a lo mejor reflexiona y dice, lo hubiese hecho diferente? ¿Cómo es ese proceso de catarsis que yo creo que a todos nos puede pasar? Que reaccionas y luego dices, ¿cómo lo hubiese hecho? Anoche es muy difícil eso. Cuando uno está en pleno ejercicio, en plena batalla, parar y decir me equivoqué es muy difícil. Cuando uno logra decirlo internamente, la circunstancia de hablarse así, para reconocerse, así sea ocultado tras la vanidad, que si cometió un error ayuda mucho. Por ejemplo, ese ejercicio de anoche al final de tu charla fue magnífico. Yo desde hace muchos años hago algo muy parecido a esa meditación, que es Yoga Nidra. ¡Wow! El encuentro con la conciencia, el sueño psíquico, y ayuda mucho, pero te confieso una cosa, lo revuelvo con oración. Y entonces me preguntan, ¿y usted es que es muy devoto? Yo no sé, yo soy creyente, lo que pasa es que vivo sobregirado. Entonces cuando esta mañana hice una hora de deporte, hora y 20 de deporte, entonces el yoga nidra, la oración, y cuando ayudan a prevenir, cuando logro organizar la mente antes de los grandes desafíos, cometo menos errores. Y de eso hoy estábamos hablando, incluso escuchando aquí que Santander, ¿verdad? De justamente el equilibrio y la dieta holística, y cómo uno con estrategia y preparación puede ser menos reactivo, más efectivo. Y a mí me encanta, y ya entiendo por qué no le ha dado un infarto. Porque yo a veces me lo preguntaba, yo decía, Uribe, con esa efusividad, ¿cómo controla que en algún momento pueda haber un escape en su sistema nervioso? Pero ya lo entiendo, la oración y el yoga nidra y cualquier técnica de meditación más ejercicio físico es una perfecta válvula de escape para volver a el equilibrio. En cuanto a su vida personal, 2 hijos, 4 nietos. O sea que uno no piensa que el presidente Uribe es abuelo Uribe. ¿Cómo se separa la firmeza del presidente, el político, con la familia? ¿Hay 2 o es 1? Mi señora, vamos a cumplir 39 años de matrimonio el 1 de diciembre. Dice que con el primer hijo estrené la autoridad, y con el segundo, ¿qué es lo que dice ella? El cariño. Pero con los nietos se vuelve uno totalmente permisivo. Después de las elecciones he pasado domingos en la casa. En el proceso electoral, una campaña muy larga. Alguna vez le preguntaron a mi señora, ¿y Álvaro cuándo empieza la campaña? Nunca deja de hacerla. Yo creo que en esos países nuestros tan difíciles hay que estar en un contacto con la comunidad permanentemente. Entonces ahora pasé mucho tiempo
sin ver los nietecitos, sin estar en la casa sábado y domingo. Domingo estuve con ellos, cuando encuentro dos de ellos en la mesa del comedor en el desayuno, desayunando ellos y con un conejito al lado, también desayunando en la mesa. Y mi señora se ofuscó y eso. Le dije, mira, yo nunca le habría permitido esto a los hijos, pero son los nietos de otras épocas. Así que el conejito se pudo quedar. Un ratico. Muy bien, muy bien. Pero bueno, me encanta, yo nunca hubiese podido imaginarlo si no lo escucho de su propia voz en esa fotografía en su casa, con sus nietos, ¿no? En algo tan cotidiano para cualquier ser humano. Hay muchos expertos que dicen que su legado trascendió Colombia. Y yo sé que además usted podría hacer ese ejercicio de decir, sí, pude verlo, me lo dijeron otros presidentes. ¿Le parece que eso es una aseveración que sí tiene contundencia? O sea que la gestión de Álvaro Uribe en Colombia no solo quedó en beneficio de Colombia, sino que fue un catalizador de cambios que repercutieron en la región, en América Latina. En el momento histórico, en la única confrontación a los modelos de Fidel Castro y el presidente Chávez fue lo nuestro. Lo digo con la menor subjetividad. Por supuesto, una gestión intensa como la mía, con este temperamento, errores tuvo, pero yo creo que la orientación del país iba bien por esos tres caminos: un país seguro, con una gran promoción de la inversión privada y políticas sociales simultáneas, y lograron resultados. Ahora, los países necesitan caminos de estabilidad a largo plazo. Uno de los problemas que yo veo hoy frente a lo que yo hice es que el país, lo digo sin vanidad, ya con este pelo irreversiblemente blanco, ya no hay motivaciones de vanidad. El deterioro de los últimos años impide que yo le diga a las nuevas generaciones, no, es que íbamos muy bien entre el 2002 y el 2010. Si ellos sienten los problemas de hoy, ¿para qué va uno a pretender que ellos reconozcan que en una época donde no habían nacido o estaban pequeñitos íbamos bien? Yo creo que eso le ha creado problemas a Colombia, ese deterioro de los últimos años, y también a la orientación que iba bien en el gobierno nuestro. Es que mi antecesor fue elegido con la plataforma del gobierno nuestro y con una votación extraordinaria. Ahora, yo sí veo con mucha esperanza que el presidente Duque saque a Colombia adelante y que Colombia sea el punto de contraste con otros temas del continente, porque la verdad, cuando uno los escucha a ustedes, Ismael, y lo que hablabas anoche, el crecimiento exponencial, y el otro, la línea esa incremental, la línea incremental. Entonces, yo comparaba ahí nuestros valores democráticos y los socialismos. Y entonces, reflexionando anoche después de tu conferencia, me decía, el problema de los socialistas, la señora Thatcher decía, es que el socialismo es acabar la plata de los otros. Yo, pensando lo que han sido estos experimentos socialistas, me decía anoche, es poner a la ciudadanía a medio vivir, a medio comer, a medio divertirse, estancarla, quitarle la esperanza y la creatividad, matarles la iniciativa. Y es un temor que yo tengo. El pueblo venezolano empezó con el discurso de Chávez contra la corrupción y por la equidad. Él lo presentaba desde una visión democrática. Después empezó a restringir la crítica en los medios de comunicación y a restringir la empresa privada. Venezuela no lo sintió, porque sus exportaciones de petróleo valían $80.000 millones al año y tenía una chequera grandísima para importar. Entonces lo que se dejaba de producir en el país lo importaba. Y Chávez
obtiene un gran prestigio en la región, vendiendo petróleo subsidiado a los vecinos cuando el petróleo estaba tan caro, etc. Y no se anticipaba esa crisis, que no la creó Maduro. Maduro la dejaba grabar, pero la creó Chávez. Yo creo que uno tiene que pensar en lo que era Chávez con chequera y lo que sería hoy Chávez sin chequera. Entonces a uno le preocupa mucho porque ve que ese gran pueblo venezolano lo van a mantener ahí en una tiranía socialistoide, medio viviendo, medio comiendo, medio estudiando, medio trabajando, sin iniciativa y sin desafíos, simplemente con un mínimo vital que lo estanca, que es la tristeza que uno ve sobre el gran pueblo cubano. Y yo tengo la esperanza de que el presidente Duque, con su juventud, su preparación, su compromiso con la democracia, ponga a los colombianos a vibrar en el desafío, en la iniciativa, en la creatividad. Pues que así sea. Que así sea. No sé cómo vamos de tiempo, porque aquí el tiempo es como que colapsa y es subjetivo. Me encantaría, Wendy, que me mantenga con el tiempo bien. Me encantaría, presidente, que nos deje sus lecciones de liderazgo, porque estoy de acuerdo con usted, además yo soy cubano, viví 28 años bajo el modelo socialista. A diferencia suya, yo no tuve la visión de no ser capaz de no creerme el marxismo-leninismo y el materialismo dialéctico. Yo sí me lo creí porque el cerebro estuvo lavado, pero luego me di cuenta que era una gran farsa. Y estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho sobre ese sistema porque lo viví en carne propia. Pero ¿qué decirle a los jóvenes hoy? Y por eso digo lecciones de liderazgo. Porque para muchos jóvenes el sector público no es deseado. O sea, jóvenes medianamente inteligentes dicen: si la historia de prácticamente todos estos presidentes es que una vez que salen, un gran porcentaje de ellos están perseguidos, bajo prisión por corrupción, ¿cuál es el ejemplo que tengo yo para meterme en el sector público cuando puedo hacer empresa, crear más abundancia y tener menos rollos y escrutinio público? Cosa que es cierta. Pero nosotros necesitamos liderazgo consciente para la política también. Entonces, ¿qué le dice usted a esos jóvenes que los pueda inspirar y les pueda decir: estos son los valores y sí se puede construir un liderazgo político consciente que haga empresa, que haga sociedad? Yo creo que uno tendría que dirigirles unas palabras de prevención y otras de estímulo. Desde el ángulo de la prevención, decirles: cuidado, si ustedes quieren ser exitosos en el sector privado, necesitan un Estado democrático que cree condiciones. Y eso no está garantizado, no lo tomen por concedido. Don't take it for granted. Porque los riesgos son muchos. El pueblo venezolano nunca pensó lo que le iba a pasar. Yo me mandó a la Universidad de Oxford a Venezuela, junio del 98, a una reunión del PNU de Naciones Unidas. Venezuela había pasado 2 gobiernos que habían superado corrupción. El gobierno provisional de don Ramón de J. Velázquez y el gobierno del presidente Caldera. La economía estaba muy bien, PDVSA, la mejor empresa petrolera del mundo. Luis Justi, su presidente, aclamado en todo el mundo. Y todo el mundo, y tranquilos, eligieron al presidente Chávez. Y miren lo que vino. La democracia la ciudadanía en la democracia tiende a creer que frente a la democracia no hay riesgos. Un viejo expresidente de Colombia que le tocó la confrontación antes de la Guerra Fría decía: cuidado, que en nombre de la democracia les entregamos esto a los comunistas y ellos no lo devuelven, lo destruyen. Entonces hay que decirle a los jóvenes: interésense por el sector público. Que usted quiere ser muy exitoso en el sector privado, necesita un Estado, unos gobiernos que garanticen condiciones. No tome eso por concedido, pongan toda la atención, y entonces esa atención los tiene que llevar también a participar y hacerlo con toda honradez. Ayer me llamaba un güey y me dijo: yo quiero hacer política. ¿Y
Y me dijo, ¿terminaste la carrera? No. Primero tienes que ser el mejor estudiante. Y también emprende. Consigue la manera de vivir que no dependa de la política. Muy buen consejo. Muy buen consejo. ¿Tiene el presidente Álvaro Uribe sentido del humor? Poco. Pero hay algo. ¿Se sabe un chiste? No los entiendo cuando me los cuentan. Entonces es poco, ¿no? Chiste político a lo mejor, no sabrá, ¿no? Poesía. ¡Ah, poesía! Sabía mucho, pero después de esta campaña la tengo que repasar. La poesía. Claro, Se olvidó. se olvidó muchísimo, imagínate, 8 años de intensa oposición en las calles de Colombia haciendo política. ¿Y qué poesía era su favorita? Todo. ¿Se acuerda de algún fragmento? Allá en la noche sombría, tus negros ojos brillaron y hasta los gallos cantaron creyendo que amanecía. La gratitud del día, el honor es para mí inmenso. Y quiero felicitarlo a usted, a Estrella, a todo este equipo por esta gran iniciativa y decirle algo a los jóvenes. Yo creo que el principio más importante del liderazgo en la vida es hacer las cosas difíciles con amor. Cuando uno enfrenta los retos con amor, pues los enfrenta con dedicación, con una resolución para no dejarse vencer y con honorabilidad. El amor obliga a hacer las cosas bien. Muchas gracias a todos. Me siento muy honrado.